Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. El principal objetivo de este objeto de aprendizaje es explicaros los principales aspectos que regula el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos: la estructura del convenio, los principios que inspiran el convenio, las definiciones de estado de lanzamiento, objeto espacial y estado de registro, la inscripción del objeto espacial, cuál es la información referente a ese objeto espacial que se inscribe, las notificaciones referentes al objeto espacial, la información referente al objeto en los casos de daños y la aplicación a organizaciones no gubernamentales. El convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre consta de 12 artículos. Estos artículos van a regular diversos aspectos que nos pueden interesar para saber precisamente cuál es la aplicación de una regulación específica que se va a aplicar, teniendo en cuenta que es un convenio de carácter internacional, a los objetos que se lanzan al espacio exterior, al espacio ultraterrestre. De tal manera que luego veremos cómo se contempla precisamente qué tipo de objetos se entienden como objetos espaciales y luego también cuál es el régimen en el ámbito de los daños del objeto y qué se entiende por objeto. En primer lugar, vamos a ver qué principios son los que se inspira el propio convenio. Tenemos que tener presente que hay una serie de principios que son derivados del Tratado del Espacio, que es los que os voy a comentar a continuación. En primer lugar, el interés común de toda la humanidad en proseguir y utilizar el espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Tenemos que tener presente que el espacio ultraterrestre no se puede utilizar con fines bélicos ni tampoco con fines de carácter militar. Siempre se tiene que utilizar con fines pacíficos, tanto la exploración que se vaya a realizar de ese espacio ultraterrestre como la propia utilización del espacio. No se pueden colocar armas nucleares ni armas de destrucción masiva en dicho espacio ultraterrestre. Tenemos además que tener presente que otro de los principios es que los estados son internacionalmente responsables, es decir, el ámbito de aplicación o de ámbito de responsabilidad no solamente es de ámbito nacional, sino que tenemos que tener presente que en el espacio ultraterrestre que no es pertenencia de ningún estado, ya que no puede ser objeto ni de apropiación ni de soberanía, la responsabilidad es de ámbito internacional, por todas las actividades de ámbito nacional que realicen en ese espacio exterior y se hace referencia al estado en cuyo registro se inscriba un objeto que se vaya a lanzar al espacio ultraterrestre. Entonces, aquí tenemos algún dato que nos va a poder interesar para luego el desarrollo posterior de este objeto, que es el registro. Entonces, va a haber un estado que va a registrar ese objeto que se va a lanzar, que se puede lanzar desde ese mismo estado donde ha sido registrado o se puede lanzar desde otro estado diferente. La autoridad de lanzamiento, además, deberá facilitar a quien lo solicite una serie de datos de identificación antes de la restitución de un objeto que ha lanzado a ese espacio ultraterrestre y que se ha encontrado fuera de los límites territoriales de la autoridad de lanzamiento. Además, se establecen una serie de normas y de procedimientos de carácter internacional relativos a esa responsabilidad de los estados de lanzamiento por los daños que hayan causado los objetos espaciales. Pensemos que un objeto espacial que se haya lanzado pues se puede desintegrar en la atmósfera, puede seguir una trayectoria distinta a la prevista, puede aterrizar, entre comillas, precipitadamente en un territorio de otro estado, pero sobre todo puede causar daños a personas y a cosas. Y entonces tenemos que tener previsto cuál va a ser el régimen de responsabilidad por esos daños que se han producido. Y sobre todo tenemos que tener también presente que se deben de adoptar una serie de disposiciones para el registro nacional, es decir, de cada estado interno, de los objetos espaciales que lance ese estado al espacio ultraterrestre. Este sistema obligatorio de registro va a ser precisamente necesario para la identificación y la aplicación del derecho internacional, que es el derecho precisamente que rige la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre. Bien, para saber
¿De qué estamos hablando? Pues tenemos que precisar qué es un estado de lanzamiento, vamos a precisar qué es objeto espacial y vamos a ver qué es estado de registro. Pues bien, estado de lanzamiento es un estado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial. Pero también se entiende un estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espacial. Pero bueno, la pregunta sería, ¿qué es objeto espacial? Pues el objeto espacial es no solamente las partes que se compone un objeto espacial en sí, sino también el vehículo propulsor y todas las partes del mismo. Y estado de registro es un estado de lanzamiento en cuyo registro se inscriba un objeto espacial. Vamos a ver referente a la inscripción del objeto y vamos a distinguir un solo estado de lanzamiento, en cuyo caso, cuando un objeto espacial se ha lanzado en órbita terrestre o más allá, el estado de lanzamiento registrará el objeto espacial por medio de la inscripción en un registro apropiado que se llevará para esos fines. Todo estado de lanzamiento, además, notificará al Secretario General de Naciones Unidas la creación de dicho registro. Pero, sin embargo, cuando hayan dos o más estados de lanzamiento, que se aplica con respecto a cualquier objeto espacial lanzado en órbita terrestre o más allá, dichos estados determinarán conjuntamente cuál de ellos va a inscribir el objeto. Teniendo presente que el Tratado del Espacio es la norma más importante que tenemos en el ámbito del derecho espacial y que de esa norma luego se derivan todas las posteriores, como es este convenio, y también el Acuerdo Luna, etc., y dejando a salvo precisamente todos los acuerdos que se hayan adoptado o que hayan de adoptarse entre los estados de lanzamiento acerca de la jurisdicción y control del objeto y sobre el personal del mismo. Ojo que se está hablando sobre el objeto espacial, no sobre el espacio ultraterrestre, que hemos incidido en que no hay una jurisdicción sobre el mismo, ya que el Tratado del Espacio no permite que haya una soberanía ni una apropiación sobre ese espacio ultraterrestre por parte de ningún estado. El contenido de cada registro de los objetos y las condiciones en las que se va a llevar a cabo, cuáles son los requisitos y qué objetos se van a inscribir y qué características va a tener, se va a determinar por cada estado de registro interesado. Entonces hemos visto cuando hay solamente un estado de lanzamiento y cuando hay dos o más estados de lanzamiento. El derecho de información, precisamente, del objeto espacial que se ha inscrito es lo que hemos acabado de comentar, de que, precisamente, el Secretario General de Naciones Unidas llevará un registro en el que se va a inscribir la información respecto al objeto espacial. Y algo que es muy importante es que el acceso a esa información consignada en ese registro no es una información de carácter privado, restringido o reservado, sino que ese acceso a la información sea pleno y libre, completo, sobre todos los datos de ese objeto espacial. En cuanto a las notificaciones, es decir, qué se va a dar o qué se va a notificar, todo estado de registro va a proporcionar al Secretario General de Naciones Unidas, en cuanto sea posible y factible, la siguiente información sobre cada objeto espacial inscrito en el registro. Vamos a ver qué va a dar. El nombre del estado o estados de lanzamiento. Una designación apropiada del objeto o su número de registro, como una matrícula, es decir, para que podamos identificar el objeto espacial. La fecha y territorio o lugar de lanzamiento. Y luego una serie de parámetros orbitales básicos, incluso el periodo nodal, inclinación, apogeo y perigeo de ese objeto. Y, qué función general tiene el objeto espacial, es decir, qué va a desarrollar, si es un satélite, un cohete, un transbordador, es decir, dependiendo de la función que vaya a realizar ese objeto. Además, sin embargo, se podrá facilitar por el estado de registro una información adicional sobre ese objeto que está inscrito en el registro. Y luego, además, todo estado de registro notificará también acerca de los objetos espaciales respecto de los cuales haya transmitido información y que previamente hayan estado, pero que ya no estén en órbita terrestre. Hayan dejado de estar pues porque ya han cumplido la función o bien ha terminado su vida activa en el espacio ultraterrestre y ya no están situados en la órbita de la misma.
También hay que tener en cuenta que cuando un objeto espacial lanzado en órbita terrestre o más allá esté marcado con la designación del número de registro, pues también notificará bueno, pues esa información al Secretario General de Naciones Unidas. Y bueno, pues esa información se inscribirá en el registro también de los objetos. Bien, ¿qué pasa cuando bueno, pues ha producido un daño? Pues en este caso, bueno, pues se ha producido una situación en la cual se contempla en el propio convenio, dice que en el caso de que la aplicación de las disposiciones del convenio no haya permitido a un Estado parte identificar un objeto espacial que haya causado daño a dicho Estado o a alguna de sus personas físicas o morales, o que pueda ser de carácter peligroso o nocivo, pues por ejemplo porque lleve algún tipo de contenido de carga que pueda ser peligrosa. Los otros Estados parte, en especial los Estados que poseen instalaciones para la observación y el rastreo espacial, pues van a responder a la solicitud formulado por este Estado parte para tener las condiciones necesarias para identificar ese objeto. Es decir, son situaciones en las cuales no se puede identificar un objeto espacial, pero se puede producir un daño tanto en las personas como en las cosas. Los Estados, en función de ese principio de cooperación internacional por el Tratado del Espacio, van a proporcionar la información si tienen los medios suficientes para poder identificar ese objeto, aunque sea de otro Estado. Al formular esa solicitud, el Estado parte va a suministrar pues, todas las circunstancias de los hechos que den lugar a esa solicitud y van a prestar asistencia de acuerdo con lo que se haya llegado por las partes interesadas. Hay que tener presente también que durante todo el desarrollo de la carrera espacial, las referencias que se aplican o que se hacen a los Estados también se van a aplicar a las organizaciones intergubernamentales de carácter internacional, que se apliquen, pues, por ejemplo, a actividades espaciales, y los miembros pues, adoptarán todas las medidas para lograr que la organización formule una declaración de conformidad. Bien, vamos a llegar al apartado de recapitular. Las conclusiones principales que hemos visto es analizar, dentro de la brevedad que permite un objeto de aprendizaje, cuáles son los principales aspectos que regula el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Nos hemos centrado precisamente en cómo se estructura ese registro, que luego el Estado nacional lo va a regular a su vez. Esto es un convenio de ámbito internacional sobre los objetos que se lanzan al espacio exterior. También hemos visto las definiciones para saber con qué conceptos estamos aplicando esta norma internacional, y hemos incidido en qué es el registro y qué va a contener el registro respecto de ese objeto espacial que se va a lanzar desde un Estado para realizar una actividad espacial. Espero que con estas breves explicaciones sepáis un poco más sobre ese convenio del registro de objetos espaciales lanzados al espacio ultraterrestre referente a esos objetos. Gracias.